Papito amado y precioso, en esta hermosa mañana, una vez más, glorificamos, exaltamos, damos gloria, honra y honor, Señor, a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por Jesús, gracias por tu amor incondicional. Gracias porque cuando fallamos, Señor, cuando caemos, tú sigues siendo fiel. Gracias porque tú no nos dejas de amar. Gracias porque tú no nos retiras tu favor, Señor. Y en este momento, Padre, te doy gracias, papá, porque tu Espíritu Santo pone poder, autoridad y unción en nosotros a pesar de nuestras debilidades humanas. Gracias porque es Él y no nosotros. Así que te pido, Espíritu Santo, que hagas la obra una vez más hoy, que me dejes ver más allá, que toques mis labios, aunque ya los has tocado, déjame ver más allá de lo que ya me has dado y ministra nuestros corazones a través de esta enseñanza. Enséñanos más de Jesús, enséñanos más de ti, enséñanos más de lo que necesitamos para vivir conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos y para la alabanza de tu gloria. Gracias, Señor, que las personas que nos puedan estar viendo, nos vayan a ver, también sean ministrados o ministradas y bendecidos por esta palabra. En el nombre, los méritos y autoridad de Cristo Jesús, a Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. La pasada semana estuvimos hablando del porqué de las tormentas de la vida, las crisis, las pérdidas, los dolores, etcétera. Y dijimos que hay tres tipos de tormentas que nos pueden atacar. La primera de ellas, tormentas naturales. y las conocemos muy bien. Estas son, por ejemplo, huracanes. Ninguno de nosotros sabe lo que es un huracán. Inundaciones, terremotos, tornados, entre otras cosas. El segundo tipo de tormenta que podemos enfrentar en la vida es... Tormentas emocionales. Esta es, por lo general, la peor. Estas son las más difíciles de enfrentar, son las que nos hacen más daños. Y incluyen diferentes dentro de las emocionales, se subdividen algunas razones o situaciones, y la primera de ellas puede ser mala salud, problemas de salud. Eso puede ser una tormenta emocional. ¿Por qué? Porque cuando son condiciones serias que persisten o se agrandan, o etcétera, ya sea nuestra o de algún familiar, eso nos puede causar ¿qué? Una tormenta, una crisis emocional. La número 2, problemas financieros. Crisis económicas terminan impactando ¿qué? Terminan nuestras emociones. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo. Y cuando estas cosas suceden, las pérdidas, las crisis económicas, pérdida de trabajo, hay algo que sucede y es que nos reta. Es un momento que nos reta para creer a las promesas de Dios en la Biblia. Nos reta a creer que Dios realmente nos va a sostener y nos va a proveer. En tiempos buenos es fácil decir que Dios es mi proveedor. No, en el momento de que de verdad sabemos, si creemos que Dios es nuestro proveedor, es cuando estamos en qué. Exactamente, bien fastidiado como dijo Joshua, Pastor Joshua. Cuando estamos en crisis económica, cuando hemos perdido el trabajo y no sabemos qué hacer. Ese es el momento que se ve si realmente creemos Dios me va a sostener, Dios me va a proveer a pesar de. Y la tercera, que por lo general es la peor de todas las emocionales. Problemas familiares, relacionales y o matrimoniales. Esos son los peores normalmente. Una relación disfuncional causa y puede causar grandes y gigantescas problemas emocionales. ¿Cierto o falso? Claro. Los problemas en el hogar, estos sentimientos de rechazo, abandono, maltrato, entre otras cosas, porque tú puedes abandonar a una persona estando al lado de ella. O sea, tú no puedes abandonar, no es que me fui y te dejé. La apatía es un abandono.
emocional totalmente y el rechazo a la misma vez. Y causa unos daños emocionales terribles, muy grandes. Así que todas estas cosas nos pueden causar mucha carga emocional hasta el punto de ser insoportables. Cargas que son insoportables. Y la tercera razón por la cual surgen las tormentas es... Tormentas espirituales. Pastor, ¿cómo surgen estas? Fácilmente. Diferentes razones. Y una de ellas es cuando escogemos desobedecer a Dios. Decidimos no someternos a su voluntad y a sus propósitos, sino que nos decidimos actuar en nuestra ¿qué? En nuestra voluntad. Voluntad. Y como resultado, el Espíritu Santo provoca turbulencias espirituales para llamar nuestra atención. Cuando preferimos estar fuera de la voluntad de Dios, eso tiene un efecto y uno dirá, pero entonces, ¿por qué Dios provoca o permite una tormenta? Bueno, porque cuando nos alejamos de su voluntad y sus propósitos, eso termina afectando nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras acciones, aún nuestras conversaciones cambian. Y también cambia nuestra escala de valores y orden de prioridades. Así que Dios dice, tengo que levantar una ¿qué? Una tormentita. Una tormentita. Porque el Espíritu Santo siempre va a querer darnos convicción de ¿qué? De pecado. De que estamos mal, de que nuestro rumbo es equivocado. Que estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que entender, familia preciosa, lo que queramos o no, nos guste o no, que Dios no nos salvó simplemente por salvarnos, sino nos salvaba y directo ¿a qué? Al cielo. Dios tiene un propósito, pero somos tan egoístas que Dios nos salva inmerecidamente. ¿Cómo? No me lo merezco. No me lo merezco, pero ahora sigo haciendo lo que me da ¿qué? La gana. Entonces, no estamos valorizando el sacrificio de ¿quién? De Jesús. No estamos valorizando que Dios dejó el cielo cuando pudo habernos dejado podrir en el infierno a todos para toda la eternidad. Dejó el cielo. Es que nosotros decimos esto, pero nosotros no lo realizamos, lo que eso significa. Que un Dios todopoderoso, que creó el universo, que no tiene necesidad de nada, deje el cielo y se convierta en un ser humano y sufra todo lo que padeció y las limitaciones, porque ya el limitar su poder, ya eso era ¿qué? Gigantesco para Dios. Gigantesco. Y deja todo eso, pasa todo lo que pasa, va a una cruz, sufre mi castigo, tu castigo. Y entonces nosotros decimos, gracias, pero por aquí sigo como me da la gana. Entonces tenemos que entender, familia, que Dios dice, no. Así no es. No, yo no dejé el cielo, yo no vine a la tierra a pagar para que tú sigas haciendo tu ¿qué? Tu voluntad, porque la Biblia dice que antes teníamos un dueño. Es que nosotros creemos y seguimos creyendo desafortunadamente que somos nuestro dueño. No, yo no lo creo, pastor. Lo que tú haces no me deja oír lo que dice. Si él fuera el dueño, nosotros haríamos lo que él ¿qué? Dice, aunque fallemos. Pero esa sería nuestra ¿qué? Nuestra prioridad. Cumplir su voluntad y sus propósitos. Pero nosotros realmente no nos vemos o no lo vemos como nuestro dueño. Nosotros, el Salvador, y ahí se quedó. Pero el Señor, que es el dueño, ese no. Yo tengo mis relaciones con el Salvador, me salvó y ya, y se acabó. Y yo ahora hago lo que me da la ¿qué? La gana. Ese es chévere. Pero el Señor, que es mi dueño, que me dice cómo vivir, qué hacer, qué no hacer,
¿Cuál es la escala de valores que debo tener? ¿A qué debo darle prioridad? Ese no me qué. Ese no me gusta. Ese no me gusta. Entonces Dios tiene que muchas veces permitir una qué. Una tormenta. Porque Él dice, yo te compré. Antes tenías otro dueño, malo, malvado. Tu destino era el infierno. Y sin razón tuya, de tu parte, sin nada bueno en ti, yo decidí que escogerte, decidí salvarte, no te lo mereces. Ahora lo menos que Dios se merece es que yo tome eso que con valor, en serio, y le dé y lo valorice. ¿Y cómo lo valorizo? No es de palabra. El amor se muestra con qué? Con acciones. El agradecimiento se muestra con qué? Con acciones. Entonces Dios dice, yo soy tu nuevo dueño. Tú no te perteneces. Nunca nos pertenecimos. Antes nos pertenecíamos ¿a quién? A Satanás. Ahora le pertenecemos a Dios. Pero son dos dueños muy diferentes. Porque Dios nos regala la vida eterna y la salvación. Y un amor incondicional y una ayuda incondicional. El otro no. Entonces, ¿cómo le respondemos a Dios? Miren, yo he aprendido, desafortunadamente, yo viajé mucho cuando fui gerente general. Y hay dos cosas que yo veo. La gente a veces me pregunta, tú no eres puertorriqueño, ¿verdad? Por la forma que habla de los puertorriqueños. No, es que yo no estoy con esa bobada de la patria. La patria. Porque cuando yo viajé, que he viajado todo Sudamérica, Estados Unidos y hasta Europa con la compañía, yo me he encontrado que este es el país más excusero del mundo. Y más vago del mundo. Y que más excusa tiene para no. Mira, cada vez que tú te pasas dando qué, tú tienes que dar excusas porque estás haciendo algo qué, mal. O no estás haciendo algo que debes hacer. Ya. Y tenemos en este país hay un summa cum laude. Doctorados con summa cum laude. Todo el tiempo es excusas, 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 excusas. Y los cristianos son los primeros que no deberían. Nosotros no deberíamos vivir una vida, no, pero es que. Yo conozco otro país así de excusero, pero ¿saben qué? Son más trabajadores. La República Dominicana. Ahí me encontré lo mismo, excusa tras excusa, pero la diferencia es que son ¿qué? Trabajan. Entonces ese es el problema del puertorriqueño cristiano, que tiene las excusas y la ¿qué? Y la vagancia en el reino de Dios. Por eso que para servir, ay Dios mío, qué lucha. Porque tienen muchas ¿qué? Excusas por la cual no servir. Son prioridades ¿qué? Desordenadas. Escala de valores ¿qué? Desordenadas. Yo voy por otro lado, esto no está en el tema. Pero eso es lo que sucede, familia. Entonces no hacemos una vida de excelencia para Dios. Una vida de excelencia. Porque la vida de excelencia para Dios se ve en todo. Y donde primero se debe ver y más se debe ver es en el reino de Dios. No es que no peco, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una vida de ¿qué? De excelencia para servir a Dios con excelencia. Pero las demás cosas son las excusas para no hacer eso. Qué tremendo, ¿verdad? Yo me imagino, ¿tú te imaginas si Dios hubiese dicho, para allá? No, porque es que yo tengo mucho trabajo que hacer. Ir para la tierra. No, yo tengo que gobernar un universo. Irme a chupar el calor del desierto, pues si yo no padezco de calor aquí. A mí no me afecta ni el calor ni el frío. Ir a pasar hambre, pues yo no necesito comer aquí. ¿Te hubiese gustado que Dios hubiese hecho todo eso?
No, yo no voy a, que me van a rechazar. Aquí nadie me rechaza, aquí me alaban, me adoran todo el día, 24/7. Que me van a dar puños, patadas, bofetadas, palos. Yo no tengo necesidad de, aquí nadie me da eso. Hubiese gustado que Dios hubiese puesto todas esas excusas. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Día y noche, día tras día le ponemos excusas a Dios. Siempre está el pero, es que. Siempre hay una razón que se llama excusa en nosotros para poner nuestras prioridades y nuestra voluntad y nuestros propósitos por encima de los de Dios. Y resulta que Dios compró el derecho de mis prioridades, de mi escala de valores, de mi voluntad y de mis propósitos. Él lo compró. Él tiene el contrato, no lo tengo yo. Pero nosotros, familia, no vivimos así. Entonces, Dios tiene que a veces permitir que una tormenta para jamaquearnos. ¿Por qué? Porque las tormentas vienen de 3 lugares. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? De nosotros mismos. Ahí está. Esa es la primera razón de las tormentas. ¿Quiénes las provocamos? Di yo. No, nosotros no di yo. Nosotros es mucha gente, ¿verdad? Pero vamos a ver yo, de mí. Cuando desobedecemos a Dios de manera deliberada, seguimos, como dije, nuestra voluntad, mis propósitos. Dios dice, pero yo, el trabajo es primero. Dios dice, pero mis hijos. Dios dice, pero esto. Dios dice, pero estoy pero aquello, tengo lo otro. Me gusta más aquello. Todo eso, ¿qué? ¿Quién lo está provocando? Yo tengo tiempo para ir al trabajo, pero no tengo tiempo para venir a trabajar en la iglesia, a servir media hora, 1 hora. Eso no tengo tiempo. Es muy cargado. Pararme ahí a cantar, darle clase a los niños, pararme a servir, a recibir la gente. No, eso es una carga. Tengo que madrugar. Oh, wow. A las 10 de la mañana. Y entro a las 8 al trabajo, ahí no tengo problema para madrugar. Pero estar en la iglesia a las 10, eso es una madrugada que, Dios mío, no puedo bregar con eso. Entonces di de mí mismo. Su número 2. Del diablo. El enemigo. A nosotros no nos gusta mencionarlo mucho, pero es una realidad. Y no lo podemos negar. Y Jesús lo mencionó. Y Pablo lo mencionó. ¿Ok? Que hay pastores que me dicen, no lo menciona, eso no se menciona. Pues entonces no estaría ¿dónde? En la Biblia. Jesús no lo diría, Pablo no lo refería. Ninguno de los apóstoles lo hubiese escrito de la palabra diablo o Satanás. Claro, yo no le doy coba ni le doy poder. Esa es la diferencia. Es un enemigo vencido, pero él es una de las tormentas porque él, a través de las tentaciones que nos da, nos provoca ¿qué? Una tormenta. Porque él pone la tentación, nosotros somos atraídos y seducidos de nuestro propio. Claro, esa está unida a la 1. Porque sin la 1, la segunda no funciona. En la respuesta, ese es el caso de David. Cuando tú lees, no lo voy a leer hoy, pero lo leímos la semana pasada de 2 de Samuel 11, del 1 al 5, tú ves el proceso de la tentación hasta que se culminó el pecado y las consecuencias de ese pecado de David. Número 3, la tercera razón que se puede levantar una tormenta. De otras personas. Decisiones, acciones de otra persona o no acciones que necesitamos y debe hacer otra persona nos puede provocar ¿qué? Una gran tormenta en nuestras vidas. Pero de igual manera nuestras acciones, nuestras palabras, decisiones o no acciones de no hacer lo que se supone que haga le provoca una tormenta ¿a quién? A otra persona. Eso pasa en los matrimonios todo el tiempo. Cuando no se dan ni se suplen las necesidades ni los sentimientos de la otra persona. Ahí hay se le va a causar que una tormenta a la otra persona.
Pero ¿sabes qué? La raíz es la misma. Yo. Sale de mi egoísmo. Porque como yo estoy acostumbrado a vivir, ¿qué? Si no puedo vivir para Dios, imagínate, voy a vivir para otra persona. Oye esto. Si no puedo vivir en agradecimiento hacia Dios con todo lo que hizo, claro, eso lo voy a ¿qué? A transmitir en la vida hacia otras personas. Y la número 4, que ya lo mencioné, De Dios. de Dios. Como dijimos, a veces Dios trae tormentas a nuestras vidas de acuerdo a su divina voluntad y propósito. Y aunque son dolorosas, Dios actúa así por amor. Por amor, porque la Biblia dice que Dios al que toma por hijo, fíjate, al que toma, no es el que se hace hijo, el que Él toma como hijo. Porque Dios te eligió. A ese disciplina, corrige y castiga. Porque si no, no lo ama. Entonces, por amor, por amor. Y Dios permite las tormentas con unos propósitos específicos. El número 1. Duérmete, niño, duérmete ya. ¿Por qué Dios permite las tormentas? Número 1. Para captar nuestra atención. Gracias. Como mencionamos, miren, nuestro Padre Celestial siempre, Dios es un Padre amante y siempre nos va a hablar con dulzura primero. Dios no va a venir arrastrándote por el piso. No, Dios va a venir con una voz que suave. Pero si no le prestamos atención y persistimos en no escucharle, por amor, di por amor, Él va a subir el volumen de su voz. ¿Y sabes cuál es la manera de subir el volumen, verdad? Di una tormenta. Esa es la forma de Él subir el volumen. Una tormentita. Porque las tormentas nos hacen ¿qué? Ahí no pasa desapercibida. Una tormenta no pasa desapercibida, ¿verdad que no? Ahora una brisita, chilling, pero una tormenta no. Entonces Dios quiere captar que nuestra atención para impedir, escúchame, que nos destruyamos a nosotros y le hagamos daño a otras personas. Tan sencillo como eso. Y que dañemos y que no podamos entonces servir para su reino. Eso voy a hablar ahorita. La segunda razón por la cual Dios provoca o permite las tormentas. Para que nos arrepintamos, cambiemos nuestra manera de pensar y nuestro rumbo. Claro, porque ese es nuestro problema, es quien, di yo. Entonces Dios quiere mostrarme que la forma de pensar mía, porque todo empieza ahí, porque arrepentimiento es un cambio de ¿qué? Claro, el arrepentimiento trae primero que yo reconozco que estoy ¿qué? Mal. Lo segundo es que me arrepiento, porque para cambiar la forma de pensar digo, caramba, perdóname, no, lo estoy haciendo mal. Y entonces cambia mi manera de pensar, porque Dios quiere cambiar nuestra forma de ¿qué? De actuar, de hablar, de reaccionar. Dios quiere cambiar nuestras actitudes. Dios quiere cambiar nuestra escala de valores. Dios quiere cambiar nuestras prioridades. Así que Dios hace eso igual que Él hizo con el hijo pródigo. El hijo pródigo decidió que yo quiero hacer mi voluntad. Ahora voy a buscar mis propósitos, no los tuyos. Y el padre lo dejó. Y le fue bien. Yo lo dije la semana pasada. Le fue bien, muy bien, por mucho tiempo. Pero al que Dios toma por hijo, tarde o temprano, ¿qué? Disciplina. Y tarde o temprano le llegó la tormenta. Claro, dice que volviendo en sí, ¿ve? ¿Volviendo qué? En sí. Dijo, estoy mal. Eso, y dijo, le voy a pedir perdón a mi papá. Y cambió la forma de ¿qué? De pensar. Y fue allá a decirle, ahora dime tú qué es lo que quieres que haga. Ahora me voy a someter a tu voluntad y tus propósitos. ¿Ven que Dios lo usa para cambiar qué? Nuestra forma de pensar. Número 3. Para conformarnos a su imagen. Dios quiere que vivamos para la alabanza de su gloria
y Él está dispuesto a usar el quebrantamiento por medio del sufrimiento para glorificarse Él, haciéndonos más como su Hijo. Porque la Biblia dice que el propósito de Dios es que lleguemos a la estatura de la madurez de Cristo Jesús. Así que fíjate que Dios no nos cogió para dejarnos como estábamos. Dios nos ama, nos aceptó, nos llamó sabiendo cómo estábamos, nos salvó, nos dio vida eterna. Eso no tiene nada que ver si cambiamos o no. Pero Él no dijo, me conformo con eso. No, no, no. Yo quiero que sean como ¿quién? Como Jesús. Entonces, en un cristiano y cristiana que los he oído, yo siempre he sido así. A mí me conocieron así. Sí, Él te escogió así, pero no te quiere dejar así. Eso es un disparate. ¿Tú ves? Esa forma de pensar es un qué? Un disparate. Entonces Dios tiene que hacer algo para cambiar el disparate que tengo en mi mente. De que yo soy así, siempre he sido así. Me tienen que aceptar así. No, ni Dios te acepta. Dios te acepta, pero no te deja así. Hace algo, ¿por qué? Porque no te quedes así. 4. Para prepararnos para su servicio. Y ese es un rollo. Porque volvemos a las excusas. El orden de prioridades incorrecto. La escala de valores incorrecta. La nuestra, no la de Dios. Establecemos la nuestra. Y Dios, dice la Biblia que Dios dio dones a todos. ¿A cuántos? No dijo a la mayoría. No dijo a algunos. Dijo a todos y dijo ¿para qué? Para ser usados ¿dónde? Aquí, en la casa. La pregunta es, ¿qué don te ha dado? ¿Lo estás usando? ¿O lo usas allá en otro lado? En la calle, en el trabajo, con las amistades, pero aquí no. Entonces Dios tiene un servicio para cada uno de nosotros, para todos, y no importa la edad. No importa la edad. Dios tiene un servicio para cada uno y Dios quiere capacitarnos, Dios quiere que seamos capaces de servir en su reino, de ayudar a otros, que desarrollemos empatía, que seamos más dados a servir y ayudar y menos egoístas. Porque no, es que se ata. La gente tiene un comfort zone. Para no salir de ella, tienen que poner ¿qué? Excusa. Porque quieren vivir en el comfort zone de su yo. Pues Dios tiene que venir a jamaquear el comfort zone y sacarte la hamaca esa y mandarte una tormenta. Cambiarte el Craftmatic o la cama, la silla reclinadora por una tormenta. Número 5. Para demostrar su poder en nuestra vida. Siempre Dios va a querer y Él usa las pruebas para hacernos más útiles, para llevarnos a revelarnos quién es Él verdaderamente. Miren, las tormentas nos dan una perspectiva diferente del Señor y de la manera que Él actúa. Eso le pasó a los discípulos varias veces. Después de las tormentas vieron a Jesús de una manera ¿qué? Diferente. Pues sí, porque Él se revela a través de las tormentas. Y entonces empezamos a verlo de una manera diferente. Caso más impactante de la Biblia, el de Job. Job conocía de Dios de la A a la Z. Y terminó diciendo, después de la tormenta más grande que haya vivido cualquier ser humano, de oída. O sea, yo te conocía de lo que he leído, de lo que he oído que tú has hecho. Yo te conocía porque yo he escuchado todo lo que hiciste con tal y con fulanito y menganito, pero ahora yo lo estoy ¿qué? Yo he vivido, yo estoy viendo, he participado de lo que tú eres capaz de ¿qué? De hacer. Ahora sí te conozco verdaderamente. Pero eso vino después de una ¿qué? De una tormenta.
Y algunos de nosotros parece que necesitamos algunas tormentitas para terminar diciendo, ahora mis ojos te ven. Claro, eso tiene un efecto. Después de eso, la vida de Job, dice la Biblia, que fue fructífero, vivió en paz muchos años. Además de todo lo que Dios le multiplicó. Pero están entendiendo. Y Job dice la Biblia, ¿cómo fue? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, sin comentario. ¿Ah? Claro, y dice la Biblia que no había un hombre más íntegro y justo que ¿qué? Que Job. En ese momento. Y número 6 y último, no es que termine. Para demostrarnos su amor. Miren, cuando nosotros llegamos a realizar y comprender en el corazón, no en el coco, y aunque el corazón realmente está en el coco, no está aquí, del corazón que estoy hablando, pero no estoy hablando no con el intelecto, sino con el espíritu, de que los caminos de Dios son más altos que los de nosotros. También vamos a entender que Dios permite las tormentas por amor. Porque nada sucede sin su permiso. Su voluntad y su poder es infinito y su amor incondicional siempre va a gobernar todas las tormentas. Y estas también tienen un tiempo que límite. María no pasó por aquí, todavía está rumbeando los vientos, ¿verdad que no? Se fue. Así que las tormentas tienen un tiempo que límite, dice, son pasajeras. Algunas tardan más. Lo que pasa es que la tormenta va a durar dependiendo cuánto yo la necesite. El quebrantamiento no es otra cosa que lograr que yo muera para que Cristo ¿qué? Se exprese. Pues lo que le va a tome a Dios que eso pase, eso va a durar. Si eso tarda 10 años, 10 años vas a estar en la tormenta. Así es, yo no te puedo decir que tarde un mes. Todo depende de quién, de mí. Es lo que haga falta para conseguir ¿qué? El resultado. Es igual que la gente me dice, ¿cómo disciplino a mi hijo o mi hija que es así? Tienes que seguir hasta que logre ¿qué? El objetivo. Ya hice tal cosa, no hago más nada. No, pues mal hecho. Tienes que seguir aumentando la cosa hasta que dé resultado. Eso es lo que hace Dios. Aprendamos de Dios. Ay, no sé cómo maneja mis hijos. Mira cómo Dios te maneja a ti. Ya. No hay que ser sabio. Mira la Biblia y sabrás cómo es. Usa el patrón de Dios. Y te va a dar resultado porque el de Dios da resultado. Tarde o temprano. Algunos somos más cabezones como yo y dura más. ¿Entiendes? Y algunos son más rápidos. Pastor, ¿por qué esto es así? Pues porque debido a que vivimos en un mundo caído, siempre existirán las tormentas y van a ser parte de nuestras vidas, cualquier forma de las que ya hablé anteriormente. Y hemos visto que atacan 3 aspectos, físico, emocional y espiritual. Son las 3 áreas. Y esto está ocurriendo desde que Adán y Eva, ¿qué? En el Edén pecaron. Todos creo que sabemos, sin excepción, que nadie puede escapar del dolor y de los problemas. ¿Verdad que sí? De alguna manera u otra. Porque no todos los provoca Dios. Algunos me los provoco yo, otras personas, otros las enfermedades. Pues, pero al fin y al cabo, tenemos que aprender a qué? A lidiar con ellos, ajustarnos a ellos. Si no aprendemos cómo reaccionar y perseverar, ¿qué dije? Seremos derrotados por las dificultades y nos perderemos las bendiciones que Dios quiere darnos. Pero si aprendemos a reaccionar de la manera que Él desea que reaccionemos, vamos a salir de las tormentas fortalecidos y victoriosos. Y de eso quiero hablar hoy. En la segunda parte del tema es pasajero.
Y quiero usar, esa es la introducción. Quiero usar la experiencia, y me quedan 20 minutos, está bueno. Miren, en la Biblia está todo, todo lo que tú quieras buscar. El apóstol Pablo le escribió al pastor Timoteo debido a que Timoteo enfrentaba una tormenta. Como era un pastor bien jovencito, se cree que tenía 17, 18 años cuando fue hecho pastor, tuvo que lidiar con muchos problemas en la iglesia de Éfeso y necesitaba apoyo y dirección. Y en segunda de Timoteo 1:6, Pablo, fíjate, mira el consejo que Pablo le da. Y de todas las tormentas que está, oye, porque a veces buscamos mil qué, estrategia. Pablo lo aconseja: aviva el fuego del don de Dios que habita en ti. ¿Qué le dijo? Fíjate, para todas las tormentas, ¿qué fue lo que le dijo? Aviva el fuego del don de Dios que está ¿dónde? En ti. Que ya está ¿dónde? Ahí. Avívalo. Aviva quiere decir porque algo estaba pasando en Timoteo. ¿Por qué le aconsejó esto? Porque al estar en tanta adversidad, Timoteo se había desanimado y su fervor espiritual había menguado. Yo sé lo que es eso. Que si lo conozco. Lo mismo, a mí no es el único que me sucede. ¿A cuántos más le sucede eso aquí? Hay gente que no, tremendo. Tienen que sentarse conmigo y explicarme cómo lo hacen, ¿sabes? Pero la verdad es que nos sucede a nosotros cuando nuestra vida comienza a enfriarse. Por lo general, y empiezan a pasar ciertas cosas, a algunas personas, no todas le pasan a todo el mundo. Pero mucha gente empieza a dudar de las verdades bíblicas que creían antes, por ejemplo. Y hasta defendían con audacia. Y ahora empiezan ¿a qué? A tambalearse. Luego otros se retiran y se niegan hasta reconocer que están mal. Pero en su mente, bien aquí, bien adentro, en su corazón saben que están alejados de quién, del Señor. Por más que los traten de dar ¿qué? Cosas, justificaciones adentro, saben que la razón es que ¿qué? Que se han alejado de quién, de Dios, del Señor, de su relación, que han puesto otras cosas en prioridades, que le están dando más valor a otras cosas. Y claro, eso trae enfriamiento, no hay duda ninguna, eso siempre va a pasar. Muchas veces y otras veces ese enfriamiento es el resultado de los problemas y las aflicciones que nos han debilitado y nos han robado la pasión que teníamos por Dios. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es vivir eso último que acabo de decir. Algunas señales, quiero hablar de algunas señales de que el fuego en nuestra vida espiritual ha menguado. Ejemplo, parte de lo que pasa, perdemos el gozo, perdemos la fe, perdemos la esperanza. Ya no leemos tanto la Biblia o la dejamos de ¿qué? De leer. Perdemos el entusiasmo por la oración. Ya no oramos. ¿O oramos qué? Ocasionalmente o a veces algunos cuando tienen problemas. Además, dejamos de darle prioridad a congregarnos. Ya no le damos tanta importancia a escuchar palabra, a leerla. Nos da pereza leer, oírla, venir al culto, nos da pereza discipularnos, nos da pereza servir, nos da pereza todo. En fin, se convierte en una carga servir en el reino de Dios. Entre otras cosas que ya mencioné. Y es más, puede que empecemos, si algunos empiecen a escuchar y a darle más valor
y a depender de consejos de personas que no conocen las enseñanzas bíblicas. Entonces oyen a fulanito con un disparate y le dan más más valor al disparate que lo que dice la Biblia. La Biblia no dice, por ejemplo, y esto me ha pasado con tanta gente, que Jesús estuvo en el Oriente. Digo, perdón, en India, o que estuvo allá con los chinos. La Biblia dice dónde estuvo Jesús. Pero oyen allá, no, que Jesús estuvo en la India. No, es que él escogió hindú. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pero entonces le empiezan a dar más valor ¿a qué? A eso, y empiezan a dudar de lo que dice la Biblia. Y debido a la que el apóstol Pablo tenía un doctorado en persecución, dificultades, aflicciones, tormentas, comprendía muy bien lo que sentía Timoteo. Por eso, a algunos de nosotros, Dios nos ha permitido vivir todas esas cosas para que podamos entender ¿a quién? A los demás. A esto incluido yo. De manera que debido a la gracia que dije, le ofreció este valioso consejo y es el mismo consejo que nos da a nosotros. Se encuentra en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Interesante. No dice porque Dios nos va a dar un espíritu de poder, amor y dominio propio. Dice lo que no nos ha dado. ¿Un espíritu de qué? De cobardía. Dice que en cambio nos dio un espíritu de qué? De poder, de amor y dominio propio. Ahora dije debido a la gracia. ¿Por qué debido a la gracia? Porque la gracia es la razón por la cual Dios nos otorga esas tres cosas. Sin la gracia, Dios no nos otorga eso. Y como nosotros también se nos ha dado ese mismo espíritu, porque si recibiste a Jesús ya ese espíritu se te dio, no es que se te va a dar, podemos sentir confianza a pesar de que estemos en las tormentas, o por lo menos seguir para adelante. Pero si dejamos que el temor sea más grande que lo que está en el espíritu, tendremos que prepararnos para sufrir las siguientes consecuencias. Quiero hablar de las consecuencias del temor durante las tormentas. Nos paraliza y reprime nuestra facultad de pensar y actuar con sabiduría. Y esto hace que nos sometamos a la idea de otras personas en cuanto a qué debemos hacer y cómo hacerlo, lamentablemente, la mayoría de las veces de las personas equivocadas. Número 2. Hace que seamos indecisos. Cuando sentimos temor, por lo general, nos resulta difícil elegir la dirección que debemos seguir, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Claro, empezamos a dudar de qué es lo que debo hacer. Número 3. Disminuye nuestra capacidad de logros. Debido a que el temor siempre tiene un efecto paralizante. Si dejamos que nos controle, nuestra capacidad de productividad se va a disminuir grandemente. Por lo tanto, se va a disminuir las probabilidades de tener ¿qué? Logros. Número 4. Debilita nuestra confianza. Al no saber cómo responder, ni vamos a estar seguros de haber escuchado a Dios. Y nos sentiremos inseguros acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Todas esas cosas suceden con el temor. Y hay una quinta cosa. Nos atormenta. Nos atormenta porque estamos vacilando ¿qué? Emocionalmente. Estamos vacilando, lo dije la semana pasada, como borrachos en la mente. Así que nos vamos a debilitar en vez de fortalecernos durante las tormentas. El temor nos debilita y nos debilita y nos debilita. Y en medio de la desesperación, muchas veces vamos a, como dije, buscar consejos de las personas que equivocadas.
Buscar consejos no es malo, pero tienes que saber a quién buscas el consejo. Pero más importante que el consejo, nuestro primer impulso debe ser buscar la dirección de quién, de Dios, en cuanto a lo que nos está sucediendo, porque Él es el único que realmente sabe lo que está pasando, por qué y para qué y cuál es la solución. Nadie más sabe eso. ¿Quién sabe eso? Dios. Claro, una persona espiritual por la palabra, porque en la palabra está la palabra ¿quién? ¿Cómo actúa Dios? Pues te puede decir también. Pero tienes que buscar un consejo de una persona espiritual. Y esta es la razón, familia, por qué nuestro tiempo personal a solas con Dios debe tener prioridad en nuestra vida. ¿Qué dije? Nuestro tiempo, ¿qué? Personal de intimidad. Porque de esa manera vamos a poder ser más sensibles a su voz y al propósito de Él para nuestra vida y tomar decisiones más correctas. Y número 6, la sexta cosa que provoca nos hace sentir pánico como consecuencia del dolor y la decepción. Y termina esclavizándonos. Miren, si nosotros tememos confiar en Dios, en el Señor, dejaremos de orar y de leer la Biblia para buscar alguna solución alterna, con nuestras fuerzas, con nuestro sentido común, con nuestras habilidades. Sin embargo, se nos olvida lo que cantamos, que para Dios no hay nada que imposible, nada. Así que en ocasiones Él permite situaciones en nuestra vida, familia, para ayudarnos a crecer y fortalecer nuestra confianza en Él. Jesucristo dice la Biblia que es nuestro príncipe de paz, pero también es la razón por la cual tenemos conflictos con los que no creen en Él y también con el enemigo. Y para terminar, quiero hablar de los recursos que provee Dios para las tormentas. Después que el apóstol Pablo exhortó a Timoteo a no tener miedo, le habló y le dijo estos 3 recursos divinos que lo iban a capacitar para solucionar la situación. De poder, amor y dominio propio. Así que número 1, ¿cuál es el primero? Todo creyente, al ser salvo, recibe en su ser la presencia del Espíritu Santo. Eso es automático. Bueno, eso es nacer de nuevo. Sin eso tú no naces de nuevo. Y este vino y nos selló como hijos de Dios. Y el Espíritu Santo no vino a sellarnos nada más. Vino a capacitarnos para vivir la vida cristiana que no podemos vivir en nuestras fuerzas. Vino a eso. Así que cuando enfrentamos problemas, situaciones, sufrimientos, contamos con el poder de ¿quién? De Él para ayudarnos a perseverar. Porque Él lo que quiere es que terminemos glorificando ¿a quién? A Dios. También contamos con el poder de su palabra. Así que nuestra primera reacción ante las pruebas, las tormentas, debe ser ¿qué? Acudir a la Biblia y determinar qué el Señor ha dicho al respecto de lo que estoy viviendo. Por ejemplo, en Deuteronomio 31:6 afirma lo siguiente. Tengan valor y firmeza, no tengan miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ellas, porque el Señor su Dios está con ustedes y no los dejará ni los abandonará. Qué tremendo, dice, ¿tengan qué? Fíjate que Dios le dijo a Josué, solo te pido una cosa. Una, que te esfuerces y seas valiente. No temas. Y es lo mismo que Dios sigue repitiendo, vez tras vez. Tengan valor y firmeza, no tengan miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ella, porque vamos a enfrentar situaciones, no hay duda. Es inevitable. ¿Por qué? Porque el Señor Dios está con ustedes, no es porque ustedes son muy fuertes, no es porque ustedes son muy hábiles, muy inteligentes, porque Él, y no los va a dejar ¿qué? Solo. Isaías 41:10 lo dice así. No tengan miedo. Vuelve a hablar del qué. Ahora, ¿por qué? Pues yo estoy contigo. Tú entiendes que la razón de nosotros no temer no es por nosotros. No es porque yo soy muy tutti de capi tutti, ni que tengo muchos recursos, ni soy
la última Coca-Cola del desierto es porque Él está aquí. Él está ahí. Y su poder está en ti. Y su poder está en mí. Por eso es. Esa es la razón, que tenemos el poder de Dios adentro, a través del Espíritu Santo. Eso es una cosa grande, tú tener el poder de Dios adentro. Eso es bien grande. Lo que pasa es que nosotros, incluyéndome a mí, no lo usamos como deberíamos, o tan frecuente como deberíamos. Esa es la verdad. Yo no puedo decirte que yo lo uso como debería y tan frecuente. Desafortunadamente, no es así. Espero en Dios llegar al momento donde pueda decir que sí. No es que no lo uso siempre, pero no lo uso como debería, ni tan frecuente como debería. Por eso caigo en temor muchas veces y no debería que caer. Así que no estás solo, ni estás sola. No tengas miedo, pues yo estoy contigo, sigue. No temas, pues yo soy tu Dios. Ahora, oye lo que dice ahora. Yo te doy fuerzas. Yo te doy ¿qué? Di poder. Yo ¿qué? te ayudo y yo te sostengo con mi mano victoriosa. Con mi mano derrotada, de derrota. No. ¿Con mi mano qué? Así que cuando nos anclamos en su poder, ¿qué Dios nos asegura? La victoria. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Así que Él nos da la victoria en el matrimonio, Él nos da la victoria en el problema económico, Él nos da la victoria en el problema relacional, nos da la victoria en el problema en el trabajo, en todo, en la enfermedad, Él nos da la victoria. Porque Él nos da su poder. Y cuando ponemos la mirada en Él y en sus promesas y aumentamos nuestra relación personal, escúchame, es como si le pusiera leña a un fuego a nuestra vida espiritual. Es como si cogieras gasolina y se lo tiraras al fueguito. Eso hace ¡boom! Y nuestra vida espiritual, ¿qué hace? Crece. Y como resultado se manifiesta el poder del Espíritu Santo, lo cual nos va a capacitar y nos capacita para enfrentar cualquier problema, desafío o tormenta. Yo he pasado por muchos desiertos espirituales. ¿Saben lo que es un desierto espiritual? Eso mismo, que mengua tu vida espiritual, te sientes que estás en nada. ¿Y saben qué hago, verdad? Lo mismo que hice hace muchísimos años que me enseñó mi hermano con la Biblia. Aumento mi tiempo de leer la Biblia, aumento mi tiempo de orar y de leer libros y de oír palabras sin querer hacerlo. ¿Sin querer qué? Sin querer hacerlo. Y tarde o temprano, y les digo algo, cada vez que caigo en un desierto, pienso que no voy a salir. Tengo temor de que no voy a ¿qué? A salir de él. Pero ¿qué hago? Hago eso. Aumento mi intimidad. ¿Con las muelas de qué? De atrás. Sin querer. Y tarde o temprano empiezo a salir. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. ¿Cuál es nuestro problema? Que nos pasa eso. Y el comfort zone, menos vamos a la iglesia, ahora voy menos, ahora me congrego menos, ahora me discipulo menos, ahora leo menos la Biblia, ahora oro menos. Pues nos seguimos ¿qué? Hundiendo. Porque el modo de salir de ahí es orando, es leyendo la palabra, es escuchando palabras, es congregándote, es intimando. Y eso hace que ese poder empiece a ¿qué? A salir de nuevo porque está ahí. Así que si tienes esa situación en tu vida, ya sabes lo que tienes que hacer. Así que número 1, di poder. Esa es la primera herramienta que nos da Dios. Y la segunda, amor. Las tormentas pueden hacernos sentir decepcionados, que nadie nos ama, incluyendo Dios. Sin embargo, al andar en el Espíritu de Dios, contamos siempre con su amor. Siempre.
Si otros nos fallan, debemos recordar que el amor que Dios tiene para nosotros, el Señor, nunca tiene fin. Ese amor está ahí incondicionalmente y quiero decirte que su amor tiene dos vías. También nos capacita para que lo amemos a Él, no importa lo que ha permitido que llegue a nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo se quedó amando a Dios a pesar de todos los naufragios, a pesar de todas las veces que lo apedrearon y lo dieron por muerto. No fue que lo dejaron de apedrear porque dijeron ya está bien, es que dijeron ya está ¿qué? Muerto, no lo apedrearemos más. Esa fue la razón por la que pararon, porque ya lo dijeron que estaba ¿qué? Muerto. A pesar de estar yendo a predicar y tener que estar en alta mar, en el agua, porque el bote se hundió. Y a pesar de todo eso, que tuvo que huir de ciudades, que tuvieron que bajarlo en un canasto por una pared para sacarlo de una ciudad, él nunca dejó de amar a quién, a Dios. Porque el poder del Espíritu Santo que estaba en él le seguía dando amor hacia quién, hacia Dios. Desafortunadamente las situaciones y las tormentas hacen que nosotros perdamos nuestro amor hacia Dios. Y debemos aprender a mantenernos amando a Dios, no importa lo que esté sucediendo. Porque Dios me sigue amando, no importa lo que yo esté haciendo. ¿Escuchaste? Debemos seguir amando a Dios, no importa lo que estemos viviendo, porque Dios me sigue amando a pesar de todo lo malo que yo esté ¿qué? Haciendo. Ay, qué linda. Y tanto amo. Ay, qué preciosa. Tráemela acá. Y número 3. Poder, amor. Dominio propio. Las personas en las que el Espíritu Santo manifiesta el don del dominio propio, porque es un don del Espíritu, viven con una disciplina que les ayuda a mantenerse firmes y a continuar hacia adelante a pesar de las dificultades, los problemas y los conflictos. Son personas que a pesar de que sea llorando y arrastrándose, pero siguen ¿qué? No se quedan ahí, se arrastran. Si no pueden caminarse, ¿qué? Yo sé lo que es moverse arrastrándose. Lo he tenido que hacer muchas veces. No algunas, muchas. Y arrastrándome y gritando. Pero eso es un don de quién? De Dios, que viene a través de una relación. Digo, ya está puesto ahí, pero se manifiesta a través de la relación. Así que viven en disciplina y esa disciplina les ayuda a mantenerse firmes y continuar, como dije. Se mantienen comprometidos o comprometidas con Dios a pesar de estar en medio de una tormenta y no permiten que esa tormenta los alejen de su caminar con Dios, de su servicio a Dios. Tampoco permiten que las falsas doctrinas sacudan sus vidas. Miren familia, mientras más aferrados estemos al Señor, más nos va a capacitar para lidiar con las situaciones. Bueno. Perdónenme, ese tiempo no la veía. Y aunque las tormentas se originan de diversas razones, como he hablado, solo existe una manera de reaccionar a ellas. Cuando todo nuestro alrededor se derrumbe, debemos arrodillarnos ante el Señor, buscar su presencia, hablar con Él, intimar con Él, reflexionar en su palabra, oír palabra, enfatizar estas cosas que he dicho, entre otras que voy a hablar luego, no hoy. Confiados en que Él nos va a fortalecer para mantenernos firmes y obedecer. Una vida disciplinada, digo una vida disciplinada.
la cual está apoyada con firmeza en las enseñanzas de la palabra de Dios. Siempre está dispuesta a aceptar la obra de Dios o que Dios desea hacer, y es sostenida por su amor, su poder y el dominio propio del Espíritu Santo. Y de esa manera viven a pesar de las tormentas, haciendo lo que Dios les ha mandado hacer. Miren, la gracia no es para yo no vivir una vida disciplinada. Y hay muchos cristianos y cristianas que creen eso. Me gusta que leía el pastor Joseph Prince, un hombre de gracia espectacular, con una claridad de la gracia. Y dice eso. Dice, la gracia hace que seamos más excelentes que los que no tienen a Cristo. La gracia hace que seamos más responsables, que seamos más diligentes, que seamos más trabajadores. Dice, la gracia hace que yo sea el más excelente en mi trabajo, no un mediocre, no uno más. Hace que yo sea excelente en el reino de Dios. Y lamentablemente, sinceramente, yo me encuentro todo lo contrario. Que la gracia hace que la gente, que mucha gente, lo que sea que, se agarren de la gracia para ser irresponsables, dejados, no hacer las cosas con excelencia. Ah, Dios lo entiende. No, Dios no. ¿Qué es eso? Si Dios no me dio a Cristo para ser un mediocre, ni ser el del montón. Dios no me dio a Cristo para no ser, para hacer las cosas como una porquería. Dios me dio a Cristo para que yo pueda hacer las cosas que no podía hacer en mis fuerzas. Porque el Espíritu Santo te da una fuerza más allá de lo que otros pueden hacer. Te da un poder, te da una sabiduría, te da un discernimiento que otros no tienen. Y lo digo con humildad. ¿Cuántas veces tengo gente en casa trabajando de algo que yo no sé? Yo tengo que darle la idea de lo que están haciendo porque lo que van a hacer no funciona. Y digo, oye, ¿por qué no lo haces de esta manera? Me pasó aquí con uno del aire. Y dale para adelante y no quería. ¿Por qué no? Eso no es. Chequéalo, ¿qué pierde? No, es que porque eso nunca es. Chequéalo. Hasta el fin y al cabo lo terminó haciendo. Y era lo que yo le decía. Yo no sé nada de aire acondicionado. ¿Quién tú crees que me dio eso? Dios. Claro, ni humildad tuvo porque... Pero no pudo decir, oye, tenías razón. No. Pero ustedes están entendiendo. Y eso es lo parte de lo que Dios te da. Pero tenemos que tener esa relación. ¿A quién acudimos para terminar cuando las tormentas llegan a nuestra vida? ¿Son la oración, la Biblia, nuestras primeras opciones o buscamos otras fuentes? ¿Nos acercamos más a Dios o nos apartamos más? ¿Las tormentas me acercan o me alejan? ¿Las tormentas me restan y me quitan el amor hacia Dios? ¿Qué papel juega el temor en mis reacciones en medio de los problemas? ¿Y qué consecuencias he sufrido o hemos sufrido por actuar con temor durante las tormentas de la vida? Son para reflexionar. Muchos han escuchado la frase vivir consagrados. ¿La han escuchado? Vivir consagrado no es otra cosa que vivir en el Espíritu. Pues es la única manera de que vivamos este poder, este amor y este dominio propio. Y de eso quiero hablar en mi próxima enseñanza. ¿Qué cosas hacer? Principios, más o menos son 7, para tener una vida ¿qué? Consagrada a Dios.
Consagrada es separadas para Dios. Separadas para Dios. Y no es separado para ser pastor, es separado no importa lo que esté haciendo y donde esté. Es un corazón separado para Dios, que como consecuencia actúa de ciertas maneras y como consecuencia vive en el poder del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias esta tarde por tu mensaje, por tus palabras. Te pido que nos ayudes, empezando por mí, Señor, a acercarnos más a ti, Señor, a depender más de ti. Ayúdanos, Señor, a no tener temor en medio de las tormentas. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti. Ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo, el cual has puesto para darnos poder, amor y dominio propio, entre otras cosas. Aviva el fuego en nuestros corazones, Señor, para ser más como Jesús. Gracias te damos esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.